¿Se encontraron, hermanos? Aleluya. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Leo y luego lo leen ustedes. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Léanlo ustedes, hermanos. Amén. Y en Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 14, dice la palabra del Señor: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos al Señor. Padre amado, en esta hora, una vez más, Señor, te damos gracias. Te alabamos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios del cielo. Y en esta hora te pedimos, Dios mío, que nos bendigas a través de tu palabra. Señor, que tú nos des la sabiduría, oh Dios del cielo, para entender esta palabra. Que abra nuestros entendimientos, Dios de gloria. Abrimos nuestro corazón a esta palabra, Dios mío, pidiéndote, Señor, que a través de ella seamos bendecidos. Tú conoces nuestra necesidad. Oh Dios amado, glorifícate, Señor eterno, obrando en los corazones, sanando toda enfermedad, toda dolencia mientras tu palabra es predicada. Dios mío, libertando al cautivo, oh Dios del cielo, fortaleciendo, levantando las manos caídas, oh Dios, hablando en nuestro corazón, exhortándonos y enseñándonos esta bendita palabra. Señor, te damos a ti, oh Dios, toda la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Puede sentarse, amado hermano, no deje de alabar al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar en esta noche sobre la madurez espiritual. Amén. La madurez espiritual. ¿Qué es esa madurez espiritual? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos han oído hablar de la madurez espiritual? Amado hermano, el objetivo, el propósito que debe haber en todo cristiano, mi amado hermano, es tomar conciencia sobre la necesidad de madurar en la vida cristiana. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Para qué, hermano? Para así llegar a ser mejores discípulos de Jesús. Amén. Ese debe ser el propósito que debe existir en nosotros. Alcanzar esa madurez, tomar conciencia, mi amado hermano, de que hay una necesidad en nosotros de madurar espiritualmente. Que cuando vinimos a los caminos del Señor, que aquel día que levantamos nuestras manos para aceptar a Cristo y pasamos al altar y oraron por nosotros, amado hermano, dice la palabra del Señor, nacimos de nuevo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? En otras palabras, desde ese mismo instante nos convertimos en niños espirituales. Usted ve que cuando una vida nace es un bebé, es un niño. Amén. Cuando la palabra de Dios dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo, es porque tenemos que aceptar a Cristo. Pero en ese nuevo nacimiento, así como físicamente en un bebé hay un desarrollo físico, el cual lo lleva con los años, a través del tiempo, pudiéramos decirlo de alguna manera, alcanzar una madurez en su vida física, pudiéramos decirlo, quizás hasta llegar a la vejez. De igual forma, la palabra de Dios nos enseña a nosotros, para que podamos entenderlo mejor, que
nosotros al venir a los pies de Cristo somos niños recién nacidos en el Señor, niños espirituales que debemos ir madurando en esa vida cristiana. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? La palabra del Señor lo enseña hasta que alcancemos la estatura, la medida de la estatura de la plenitud en Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? No podemos quedarnos en una estatura pequeña. Así como un niño, si no crece, si se pasan los años, el tiempo, 2, 3, 4, 9, 10 años, pero sigue teniendo la estatura de un niño de 1 o de 2 años, ya vamos a mirar que tiene un problema, que es anormal. Espiritualmente, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, si no tomamos conciencia que Dios nos llama a ir creciendo espiritualmente, de ir avanzando, adquiriendo el conocimiento en Cristo, amado hermano, entonces vamos a crecer anormales espiritualmente. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Y por eso, amado hermano, usted ve cristianos que se pasan los años, mi amado hermano, y nunca prosperan en su vida espiritual. Siempre están aferrados, mi amado hermano, quizás a cosas del pasado, están aferrados a cosas que no han dejado que el Señor sane las heridas de su corazón, que el Señor obre en su vida, y por lo tanto no se puede alcanzar la estatura espiritual que el Señor nos demanda en su palabra. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Qué es madurez? Amado hermano, para decirlo de alguna manera, quizás cada uno podemos entender esa palabra de cualquier forma. Pero si hablamos de un fruto, cuando una fruta está madura, cuando decimos que está madura, es porque está lista para ser consumida. Es porque está preparada. Ha llegado al punto. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? La madurez espiritual, mi amado hermano, es un proceso que comienza cuando una persona acepta a Cristo. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Y renace en el Espíritu Santo y escoge vivir para Cristo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Miremos lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, mi amado hermano, porque allí la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14 de la bendita palabra del Señor. Dele la gloria a Dios, hermano. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? El mismo apóstol Pablo señalaba, amado hermano, que en ese vivir para Cristo había que trabajar, había que proseguir a una meta, a un propósito. Amado hermano, cuando una persona emprende un negocio, un trabajo, que quiere progresar, quiere que las cosas le salgan bien. ¿Cuánto lo creen, hermano? Quiere que todas las cosas mejoren, que cada día vaya quizás escalando, vaya surgiendo, su trabajo se vaya perfeccionando, pero para ello tiene que trabajar. La madurez espiritual es un proceso por el cual debemos pasar todos los cristianos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Todos los que aspiramos un día a entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar al cielo, hermano? Pero esto no es solo de palabras, amado hermano,
Porque si hay algo que nosotros debemos anhelar en nuestra vida, desde el día que aceptamos a Cristo, es un día poder terminar esta carrera. Amén. Por lo menos yo, cuando acepté a Cristo, no me propuse vivir para Dios por unos años. Siempre le digo al Señor que me ayude a terminar esta carrera con gozo, que me ayude a llegar a la meta. Y yo creo, hermano, que usted ha hecho lo mismo. Su propósito es un día llegar al reino de los cielos. Pero en ese caminar de llegar un día y alcanzar la salvación eterna, amado hermano, debemos alcanzar madurez espiritual. Pero la madurez espiritual se alcanza a través de un proceso. Requiere un proceso en el Señor. La palabra de Dios nos dice, amado hermano, allá en San Marcos, capítulo 4, el versículo 26 al versículo 29. Usted que es un ligero buscador de la palabra, busque la palabra del Señor. Evangelio de San Marcos, amado hermano, en el capítulo 4, versículo 26 al 29, mi amado hermano, mire lo que nos dice la bendita palabra del Señor. San Marcos capítulo 4, verso 26. Decía además, dice parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen? Esa es la ilustración, amado hermano, que hace la bendita palabra del Señor. Dice que el reino de los cielos es como cuando el sembrador siembra una semilla. Primero es la semilla. Y esa semilla brota y crece. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Después de que crece, entonces podemos decir, ahora es hierba. Se convierte en hierba. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero luego de que es hierba, entonces esa semilla se convierte en una espiga. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Mire el proceso. Podemos alabar a Dios. Primero, esa semilla queda enterrada allí en la tierra. Pero allí debajo de la tierra, donde está sembrada, donde nadie puede ver, amado hermano, donde nadie está mirando, pero que Dios sí conoce todas las cosas, amado hermano, allí el Señor está contemplando. El hombre no puede mirar, pero Dios lo ve. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y allí esa semilla empieza a darse un proceso en ella hasta que la semilla brota. Dice la palabra del Señor, y crece, se convierte en hierba, pero después da una espiga. Y después de que da esa espiga, entonces esa espiga se convierte en un grano lleno. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Y por último, en ese proceso, dice la palabra del Señor, que entonces se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? La semilla está ya, está la espiga y está el grano. Esa espiga se convirtió en granos llenos que demuestran que hay un fruto. Y entonces el segador viene y mete la hoz y ciega, porque ya la mies está madura y entonces la siega ha llegado. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Ese es el proceso, amado hermano, que Dios habla en la palabra y nos pone por ejemplo a nosotros. Porque cuando nosotros empezamos, somos apenas
apenas una semillita. Dice la palabra del Señor, hablando de la parábola del sembrador, que parte de esa semilla cayó en buena tierra. Y esa buena tierra es usted y yo, amado hermano, que le hemos abierto el corazón a Dios, que le hemos abierto nuestro corazón a la presencia del Señor. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y hemos permitido que esa palabra en nosotros empiece a crecer. Y entonces cuando nosotros estamos ahí en el camino del Señor y tenemos esa palabra, esa semilla sembrada, y la alimentamos, y venimos a la casa de Dios y aprendemos a orar, y aprendemos a ayunar, y aprendemos a buscar a Dios. Oh hermano, vamos alimentando, vamos regando esa semilla, amado hermano. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y esa semilla brota y crece. Y esa semilla se convierte en hierba, luego en una espiga, luego en un grano lleno. Y entonces es cuando el Señor, el día que venga a levantar su iglesia, mi amado hermano, va a llevar esa mies que está madura, ese pueblo que aprendió a buscar a Dios, ese hombre, esa mujer que le entregó su corazón al Señor, pero que pasó el proceso, amado hermano, y que aprendió a madurar delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? La vida cristiana no es meramente oír la palabra. La vida cristiana no es meramente escuchar de vez en cuando la palabra. No, el Señor quiere que pasemos el proceso de esa semilla. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y que lleguemos al punto de dar fruto para su gloria, de dar fruto para Él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si usted mira la palabra del Señor, ese mismo proceso lo vivieron los apóstoles, lo vivieron los discípulos del Señor. Si usted mira ya en San Juan, capítulo 13, versículo 8 al 10, vamos a mirar la palabra del Señor. San Juan capítulo 13, versículo 8 al 10. Alabe a Dios, hermano. Dice la palabra de Dios: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Alabado sea el Señor, hablándole a los discípulos. Y cuando le decía aunque no todos, podemos deducir que uno de ellos era Judas. Amén. Entonces nos damos cuenta que el Señor le dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amado hermano, los discípulos, no vayamos a creer que el día que el Señor llamó a los discípulos, sencillamente ellos no sabían nada del maestro. Amado hermano, habían oído del maestro. Ellos habían pasado el proceso de haber recibido la palabra, y ahora el Señor los llamaba entonces a su servicio. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Primero pasaron por el proceso de la salvación. Primero tuvieron que aceptar a Cristo. No importaba que fuera Juan, que fuera Pedro, que fuera el que fuera Jacobo. Amado hermano, todos los discípulos de Cristo tuvieron que pasar el proceso y tuvieron que aceptar a Cristo en su corazón y tuvieron que aceptar la palabra, amado hermano. Tuvieron que permitir que la semilla de la palabra entrara a su vida, entrara a su corazón y comenzara a crecer en ellos. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Y luego en ese proceso, amado hermano, viene el llamamiento de sus discípulos. En San Mateo capítulo 4, el versículo 18 al 23. San Mateo capítulo 4, en el versículo 18 al 23 dice la palabra del Señor de la siguiente manera:
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Y entonces ahora viene el llamamiento a sus discípulos. Y entonces ahora el Señor los llama para una labor. Y entre ellos les dice: ven y os haré pescadores de hombres. Y dice la palabra que el Señor recorría todas las sinagogas enseñando el evangelio del reino de los cielos, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, a los afligidos, dándoles liberación, dándoles vida, amado hermano. Y entonces el Señor llamó a sus discípulos. ¿Pero por qué los llamó? Porque ellos pasaron primero un proceso. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No es que tenía que llamarlo porque era Mateo, no era porque era Juan, no era porque era Jacobo, no era porque era Judas, no era porque fuera mejor, no era porque había uno que era médico y entonces que quizás tenía un título más grande ante la presencia del Señor. Todos los seres humanos somos iguales. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Todos los seres humanos necesitamos la salvación del Dios de la gloria. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor, hermanos? Santo es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, luego de que el Señor los llama para un trabajo, Él sabía que Él iba a ir por todas las aldeas predicando el evangelio. Entonces los llamó. Pero entonces luego viene la preparación. Amado hermano, vamos a mirar allá en el evangelio de San Lucas, el capítulo 9, evangelio de San Lucas, el capítulo 9. Mire lo que nos dice la palabra del Señor de esa preparación. Porque no es, mi amado hermano, que ya los había llamado, ahora quizás no era necesario nada más. No, amado hermano. Dice la palabra en el evangelio de San Lucas, capítulo 9, el versículo 45 en adelante. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Porque por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Creo que estoy leyendo la cita equivocada, hermanas. San Lucas, alabado sea el Señor. San Lucas capítulo 9, versículo 45 en adelante. Alabado sea el Señor. Dele la gloria a Dios, hermano. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí.
y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, este es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Vino el tiempo de la preparación, amado hermano. No era solamente el llamamiento, no era solamente haberles dicho: ven en pos de mí. Había una preparación. El Señor nos ha llamado, mi amado hermano. Usted y yo estamos aquí en la casa del Señor y aceptamos a Cristo porque un día Él nos llamó. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos han aceptado a Cristo, hermano? Yo creo que todos hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Pero en ese llamamiento hay una preparación. Dice la palabra del Señor que los discípulos estaban afanados preguntando en el reino de los cielos quién va a ser el mayor. Y quizás los que preguntaban deseaban ser el más grande, deseaban ser los más destacados, los más tenidos en cuenta. Quizás lo que ellos iban pensando: nosotros vamos a salir adelante más que todos estos. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Pero hermano, no es así en el Señor. Dice la palabra del Señor que en el reino de los cielos el que quiera ser mayor se hará el más pequeño, pero aquel que sea el más pequeño será el más grande. El Señor dice en su palabra que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria a Dios? Esta es una gran verdad de la palabra del Señor. Amado hermano, no podemos engrandecernos. Dios tuvo que moldearle su orgullo y su arrogancia. Estaban en el proceso, en la preparación, amado hermano. Y luego le dicen al Señor: hemos encontrado a unos que están reprendiendo los demonios en tu nombre. Pero nosotros los reprendimos, le dijeron los discípulos al Señor, porque es que ellos no están con nosotros, como queriéndole decir: es que somos solamente los que estamos aquí, los que vamos contigo por todas partes, los que podemos echar demonios fuera. Y no era así, amado hermano. Por donde iba el maestro, dice la palabra que muchos discípulos se unían al maestro, muchos creían en él, muchos recibían la palabra y el poder de Dios caía en ellos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero los discípulos querían ser ellos solos, amado hermano. Y luego le dicen al Señor: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? ¿No damos la gloria a Dios? Como queriendo decir: ¿quieres que nosotros hagamos justicia? La justicia no es nuestra, es de Dios. El que juzga es Dios, hermano. No somos nosotros. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Y para alcanzar la madurez, mi amado hermano, debemos aprender a dejar los prejuicios, a dejar los resentimientos, a dejar la amargura, mi amado hermano. No podemos decir que somos maduros espiritualmente si en nosotros todavía hay resentimientos, amargura, si todavía hay enojo, mi amado hermano.
tenemos que alcanzar la medida de un varón perfecto. No nos pase lo que decía el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido yo heraldo para otro, a la postre yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Oiga, pero como los discípulos iban camino a la madurez espiritual, primero el proceso de la salvación, luego viene el llamamiento. Ahora estaban siendo preparados, amado hermano, y aceptaron la preparación. No se rebelaron contra el maestro, amado hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ellos no se pusieron a pensar, hace tiempo andamos con el maestro. No, ellos sabían que estaban en un proceso de aprendizaje. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Miremos ahora, después de que pasan ese tiempo de preparación, entonces viene el ministerio para ellos. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Leamos la palabra allá en San Mateo, capítulo 10. Versículo 1 al 15. Si hay alguien que me ayude con esta lectura, hermano Edilberto, ¿podrá? San Mateo capítulo 10, versículo 1 al versículo 15. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 10, versículo 1 al 15. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hasta el 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Entonces, los discípulos, después de haber pasado el proceso, hermano, viene entonces el desarrollo de su ministerio. Y entonces, al haber alcanzado esa madurez espiritual, dice la palabra que el maestro los envía, les da poder para orar por los enfermos, les da poder para ir a predicar el evangelio, mi amado hermano. Ahora habían aprendido, ahora habían alcanzado una madurez espiritual, porque ¿cómo podemos ir, mi amado hermano, a predicar el evangelio a otros cuando nosotros mismos no hemos aprendido del Señor? ¿Cómo podemos irle a decir a otro, mi amado hermano, que viva para Dios, si nosotros primero no aprendemos a vivir para Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cómo podemos nosotros ir, mi amado hermano, sin haber madurado espiritualmente? No podemos quedarnos quietos y estancados. El Señor le dice a la iglesia en su palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura. Pero solo estaremos preparados para ir a predicar el evangelio por todas partes, ir a dar testimonio, mi amado hermano, si hemos aprendido a madurar en el Señor, si hemos alcanzado una madurez espiritual, porque cuando hay madurez espiritual entendemos la palabra, cuando hay madurez obedecemos a la palabra, hermano. Cuando hay madurez espiritual, cualquier cosa no nos puede mover de los caminos de Cristo. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Pero mi amado hermano, cuando hay inmadurez espiritual, las consecuencias se pueden ver. Si miramos en 1 Corintios, en el capítulo 1, amado hermano, se nos habla de una situación que estaba viviendo esta iglesia, amado hermano. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Esta era la situación de la iglesia de los Corintios. Amado hermano, había sido informado el apóstol Pablo que entre ellos habían divisiones. La inmadurez espiritual tiene consecuencias. Cuando hay inmadurez espiritual, hay divisiones. Cuando hay inmadurez espiritual, hay contiendas. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Cuando se es maduro espiritualmente, mi amado hermano, somos capaces de controlar nuestras emociones. Somos capaces de controlar nuestros sentimientos. Y somos capaces de reconocer las estrategias que el diablo tiende contra la iglesia de Cristo. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Esta iglesia de los Corintios, amado hermano, aunque se sentían muy maduros, sin embargo, estaban viviendo una situación que le dio a entender al apóstol Pablo que era una iglesia inmadura espiritualmente. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque los unos decían: yo soy de Cristo, otros decían: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Pedro, otros: yo soy de fulano, de Apolos, otros: yo soy del de más allá, del de más acá. Y el que más se creía espiritual entonces decía: yo no soy de ningún hombre de esta tierra, sino que yo soy de Cristo. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Pero cuando lo decía quizás con ironía, mi amado hermano. La palabra de Dios lo dice, el apóstol Pablo le dice: he sido informado de vosotros que hay entre vosotros divisiones. Amado hermano, cuando somos maduros espiritualmente, en nuestra vida hay una gran verdad. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Y es que no estamos siguiendo a ningún hombre de la tierra, sino que estamos siguiendo al Dios de los cielos. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? En la iglesia de los Corintios habían celos, habían contiendas, habían disensiones, cosa que le dio a entender al apóstol Pablo que la iglesia había caído en un estado de inmadurez. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Si usted mira en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 11, el escritor a los Hebreos los señala y les dice, los califica y les dice: tardos para oír. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Amado hermano, también ahí en el capítulo 5, en el versículo 13 de la carta a los Hebreos, usted encuentra que el escritor a la iglesia de los Hebreos les dice:
inexpertos y los trata como niños espirituales. ¿Por qué? Porque no eran maduros espiritualmente. La rivalidad y el favoritismo, mi amado hermano, había traído desunión a la iglesia de los Corintios. ¿Cuántos alabamos a Dios? ¿Cuántos alabamos a Dios? Oiga, hermano, es que cuando yo soy maduro espiritualmente, no estoy buscando tener el mejor lugar. Cuando yo soy maduro espiritualmente, no reclamo que se me tenga en cuenta. No reclamo una posición. No, amado hermano. Cuando somos maduros espiritualmente, sabemos estar en lo alto, pero sabemos estar en lo bajo. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Ese es el resultado de una vida espiritual. Amado hermano, la iglesia de los Corintios había caído en la situación. Los unos decían que eran de Pedro, otros de Apolo, otros de Pablo, y los más decían que eran de Cristo. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Pero no eran de Cristo, porque estaban viviendo en una completa desunión. Estaban viviendo en una completa división. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cómo podemos alcanzar la madurez en Cristo, mi amado hermano? Si usted mira allá en San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1 al 5, nos está diciendo la palabra, hablándonos de la vid verdadera. El Señor nos dice: yo soy la vid, dice la palabra del Señor. Y el Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria a Dios? ¿Cómo podemos alcanzar la madurez espiritual? Estando unidos en Cristo, estando unidos a la vid verdadera. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, llamados a dar frutos en Cristo, llamados a fructificar, mi amado hermano. ¿Cómo podemos alcanzar, amado hermano, la madurez espiritual? Allá en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, la palabra del Señor nos dice que dejando de ser niños, amado hermano, el apóstol le dice a la iglesia ahí en Corintios: os di a beber leche y no viandas, porque no eras capaces, ni sois capaces aún. Amado hermano, dejando de ser niños espirituales, cultivando la madurez, siendo cristianos verdaderos, siendo cristianos cimentados en la palabra. Hermano, Dios conoce los corazones, Dios conoce nuestra vida. El Señor dice en su palabra: aún no está la palabra en mi boca, decía el salmista, y he aquí Jehová, tú la sabes toda. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuánta gente hay, mi amado hermano, que de labios dice honrar al Señor? Quizás allí en lo oculto donde nadie lo ve, mi amado hermano, vive como no debe vivir un verdadero hijo de Dios. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. No es necesario solo los hechos. Dios conoce nuestras intenciones. En la vida cristiana debemos ir madurando espiritualmente. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Hay evidencias cuando un cristiano es maduro. Usted lee la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 en el versículo 14. Que una evidencia de la madurez espiritual es la estabilidad doctrinal. El Señor dice en su palabra que ya no debemos ser personas fluctuantes, llevados por cualquier clase de doctrina por todos los lados. No. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Si hemos madurado espiritualmente y tenemos el conocimiento de la palabra, cualquier cosa no nos puede hacer caer. Cualquier cosa no nos puede mover. No importa el problema, la dificultad, lo que estemos pasando,
no nos va a mover, amado hermano, porque cuando hay estabilidad doctrinal no nos confunde cualquier cosa. Cualquiera que va pasando y que nos quiere hablar lo contrario no nos va a mover, porque tenemos el conocimiento pleno de la doctrina del Señor. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? En estos tiempos de tanto evangelio barato, mi amado hermano, cuando tenemos estabilidad doctrinal, entendemos la palabra. Y no importa que alguien nos venga a decir, es que en su iglesia son extremistas, usted puede hacer esto, usted puede hacer aquello. No, hermano, porque es que nosotros no solamente nos atenemos a lo que dice el pastor, nosotros tenemos que ir a la palabra, hermano, porque no es la palabra del pastor la que nos va a salvar, es esta bendita palabra la que nos va a llevar al reino de los cielos. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? El pastor puede decir que podemos hacer y deshacer. Amado hermano, los seres de la tierra pueden decir que podemos hacer y deshacer, pero hay que preguntarnos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos habla Dios en su palabra? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? No sea, mi amado hermano, que el día que Cristo venga muchos se queden porque el pastor no les predicó la verdadera palabra y se queden haciéndole compañía al pastor, porque eso no es excusa, hermano. Dios nos ha dejado la Biblia, Dios nos ha dejado la palabra para que la escudriñemos, para que meditemos en ella, para que le pidamos a Dios sabiduría para entenderla, mi amado hermano, y no tendremos excusa. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Otra evidencia de la madurez espiritual, si leemos en 1 Corintios 3, versículo 2 y 3, y en Hebreos 5, 14, es la capacidad para recibir el alimento espiritual. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? La capacidad para recibir el alimento sólido. Los discípulos le dijeron al maestro, Señor, ¿dura es esta palabra? Y la respuesta del Señor es, ¿queréis iros vosotros también? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? La palabra del Señor siempre será fuerte, la palabra siempre será dura. La palabra que endereza nuestro caminar y nos lleva por la senda que conduce al cielo siempre será fuerte. La palabra que nos encamina hacia la vida eterna siempre será dura, mi amado hermano, porque dice la palabra que ella es como espada de doble filo, y es una espada que corta para lado y lado. Es una palabra que quita de nosotros lo que nos sirve, amado hermano. Es una palabra que nos endereza, es una palabra que quita de nosotros todo aquello que impide que podamos un día llegar al reino de los cielos. Y a veces eso es lo que duele, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Porque es una palabra que quita lo que nos gusta. ¿Cuántas veces la palabra del Señor lo dice? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne humana siempre quiere hacer lo que nos agrada, siempre quiere hacer lo que a nosotros nos gusta. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria a Dios? Pero el espíritu siempre estará dispuesto a recibir lo que viene de arriba. Por eso la palabra se hace dura, porque nos quita a nosotros eso que nos agrada, pero que a Dios le desagrada. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Por eso el cristiano maduro tiene la capacidad para recibir el alimento sólido. No sale corriendo, no se revela, mi amado hermano. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? La madurez espiritual nos lleva a superar la esclavitud del pecado, mi amado hermano. No nos vuelve esclavos del pecado. Somos capaces de discernir entre las obras de la carne, entre las obras de las tinieblas, entre las obras de Dios. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? La madurez espiritual, mi amado hermano,
nos lleva a triunfar sobre las obras del maligno. Cualquier cosa, mi amado hermano, no nos lleva a la destrucción. Cualquier cosa no nos hace retroceder. Usted no se da cuenta, hermano, que cuando estábamos recién convertidos, con cualquier cosa nos hacían doler. Y ya nosotros decíamos: no volvemos a la iglesia, no vamos más a la iglesia. Yo no soy capaz, me voy, yo no vuelvo. El pastor me predicó la palabra y me las echó todas. Y hay gente que dice: no vuelvo. Amado hermano, ¿por qué? Porque no hay madurez espiritual. Amado hermano, y como no hay madurez espiritual, no hay una estabilidad doctrinal. No somos capaces de recibir el alimento sólido. No somos capaces de luchar contra las obras del maligno. No somos capaces de superar la esclavitud de las tinieblas, amado hermano. Pero cuando hay madurez espiritual en nosotros, esa es una meta que debe existir en el cristiano. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? En el cristiano debe existir esa meta, esa aspiración, mi amado hermano, de luchar y de batallar contra la obra de las tinieblas, de buscar la perfección en Cristo. El mismo apóstol Pablo, allí en la carta a los Filipenses, él dijo, el mismo apóstol, él lo replicó, se lo decía a la iglesia: no que yo lo haya alcanzado, no que yo ya sea perfecto. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Pero en ese transitar, amado hermano, él prosiguió a la meta, al premio del supremo llamamiento. Dice la palabra del Señor que los antiguos no miraron quizás lo que Dios les había prometido, pero que murieron creyéndolo en su corazón, abrazándolo y mirándolo de lejos. Amado hermano, no interesa que quizás algún día tengamos que irnos de esta tierra y que quizás no podamos ver el levantamiento de la iglesia físicamente estando en vida. Sabemos que Cristo viene pronto y que proseguimos a la meta y que vamos madurando espiritualmente, porque Él viene a llevar una iglesia estable, una iglesia sólida, una iglesia madura, que ha alcanzado la madurez espiritual y que cualquier cosa no lo va a mover. Oh, mi amado hermano, qué bueno que hoy le dijéramos al Señor: ayúdame en esta batalla de la vida, ayúdame a madurar espiritualmente, hermano. Esta palabra nos debe llevar a reflexionar si somos o no, si hemos alcanzado o no la madurez espiritual. Colóquese de pie, amado hermano, levante sus manos al cielo, haga una oración por su vida esta noche, amado hermano. Pídale al Señor, dígale al Señor: ayúdame a alcanzar la madurez espiritual, ayúdame a ser un cristiano estable, que nada ni nadie me pueda mover de los cimientos de tu palabra. Habla con Dios, hermano. Levanta tu voz a la presencia del Señor, clama al Dios del cielo, habla al Señor con todo el corazón, amado hermano. Quizás has pensado claudicar, quizás te has sentido fatigado, cansado. ¿Cuántas veces te has sentido confundido? Pero yo te digo hoy que esta palabra que Dios nos ha dejado es la palabra que nos conducirá al reino de los cielos. Amado hermano, no que ya lo hayamos alcanzado, no que seamos perfectos, quizás nunca alcancemos a ser perfectos. Oh, pero Dios mira a su iglesia cuando prosigue